diseño de interiores para mí es mi pasión. Básicamente es lo que me apasiona desde chica y creo que no tenía noción de lo que era y ya me gustaba. Lo que busca, o sea, es una disciplina que lo que busca básicamente es gestionar las emociones y el comportamiento de las personas en un espacio, ¿no? Y lo que hace es crear experiencias, básicamente es eso. Y lo bueno, lo que yo empecé a descubrir a medida que lo fui desarrollando y que fui aprendiendo, es que uno puede elegir cómo vivir. Y a partir de la creación de ese espacio es que uno tiene la oportunidad de eso, ¿no? De elegir la vida que uno quiere, dependiendo de cómo diseñes el espacio, ¿no? A través de la disposición de los elementos, del uso de los materiales, de los colores. Todo eso ayuda a que nosotros nos emocionemos, que nosotros podamos realizar determinadas actividades y bueno, y a partir de eso, de experimentar, ¿no? La vida que queremos. Yo hice la licenciatura en Diseño de Interiores en la Universidad Hort Uruguay, me recibí en el año 2010. A partir de ahí empecé a trabajar una vez que me recibí y bueno, y a medida que me fui desarrollando profesionalmente fue que fui, dependiendo del área en la que estaba trabajando, fue que fui adquiriendo y también estudiando distintas áreas. Una de las cosas en las que me especialicé es en Retail Design, que es el diseño de espacios comerciales y en escaparatismo. Eso lo hice en la universidad, eso lo hice online en la Universidad Artidi de Barcelona. Y después, en el año 2021, enseguida después de la pandemia, fue que hice una certificación en House Coaching por el House Coaching Institute de Dinamarca. Básicamente lo que hace el House Coaching es integra lo que tiene que ver con herramientas de coaching de vida con el proceso de diseño de interiores. Y al haberse desarrollado en Dinamarca, incluye todo lo que tiene que ver un componente de la cultura danesa, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con el desarrollo y la creación del hua, que es el bienestar y como el disfrutar de los pequeños placeres de la vida que ellos lo tienen tan desarrollado y tan integrado en su cultura y en su vida diaria. A mí, ¿cómo me llegó? O sea, no es que yo me desperté un día y dije voy a ir a estudiar House Coaching. De hecho, fue un proceso mucho más largo que decidir estudiar la certificación. Básicamente lo que me pasó fue que a partir de la pandemia fue que yo empecé a ser consciente de cómo yo estaba viviendo mi casa. Y a partir de ahí empecé un proceso de autoconocimiento porque me empecé a preguntar si esto es lo que yo quiero vivir, si esta es la forma en la que yo quiero vivir en mis espacios. Y la verdad es que no tenía respuestas en ese momento. Entonces, a partir de esa búsqueda interior fue que empecé mi propio proceso de autoconocimiento y todo esto lo empecé a usar en mis espacios, ¿no? Y mi casa, como yo digo, se convirtió en mi laboratorio. Y empecé ese proceso de integrar herramientas de coaching en el proceso de diseño hasta que descubrí la certificación y fue como que todo cerró. Mi propuesta, en realidad, lo que hace es acompañar y guiar a las personas en su propio proceso de diseño. Ese es como mi objetivo primario. ¿De qué forma lo hago? Justamente usando herramientas de coaching. Entonces, en el 1 a 1, en la propuesta que tengo 1 a 1, lo que hago son asesorías que están pensadas en distintos encuentros y dependiendo la cantidad de encuentros, la profundidad que nosotros vamos a llegar a trabajar con el cliente, ¿no? Entonces, y también esto de los encuentros resuelve determinadas áreas del proceso de diseño. Entonces, como se vinculan las dos cosas, ¿no? Un poco interpretar bien y hacer un diagnóstico claro del cliente, de cuáles son sus necesidades más allá de lo estético y lo funcional, ¿no? Sino de realmente entender en qué etapa de la vida está y qué es lo que necesita y a partir de ahí
generar la propuesta, ¿no? Siempre digo que es primero definir el propósito, para qué esta persona está queriendo realizar ese espacio. Entonces trabajamos en formato de encuentros y dependiendo la profundidad con la cual el cliente quiera abordar su diseño, hay veces que simplemente está trancado, necesita una asesoría de un encuentro nada más y bueno, se arma la propuesta y con eso ya puede avanzar él solo en su proceso. Y hay veces que necesita un modelo 3D, hay veces que necesita también una guía que lo ayude con el armado de cronograma, que lo acompañe a compras. Ahí la propuesta la voy ajustando dependiendo obviamente de sus necesidades. Eso es lo que tiene que ver con las asesorías uno a uno. En cuanto a los cursos y talleres, estoy en una etapa de creación y de diseño. Mi intención es poder brindar distintos tipos de cursos y talleres en primera instancia para el cliente final, que tiene que ver con, todavía no tengo el nombre 100% definido, pero tiene que ver con esto de pensar nuestro hogar, ¿no? Pensar tu hogar. Por esto de que nunca nos enseñaron a pensar nuestros espacios, ¿no? Siempre, o sea, yo por lo menos cuando me fui de la casa de mis padres me dijeron tenés que tener una mesa, un living, ¿no? Y en realidad cuando uno empieza a explorar y empieza a descubrir de qué forma realmente habita sus espacios, se das cuenta de que la mesa de comedor la termina usando de escritorio o de juntadero de cosas y la realidad es que nosotros podemos profundizar un poco más, ¿no? Entonces lo que pretendo es brindar la herramienta a las personas para que puedan empezar a pensar sus espacios y empezar a tomar sus propias decisiones de diseño, ¿no? Que no venga otro a elegir por ellos mismos, sino que ellos puedan ser capaces de tener sus propias respuestas. Y con respecto a profesionales, que también es algo en lo cual estoy incursionando, brindar herramientas de gestión emocional durante el proceso de diseño me parece fundamental, porque en la facultad o en la universidad sí aprendemos y estudiamos lo que tiene que ver con psicología y tenemos un poco de noción de qué es lo que está viviendo la persona, pero no profundizamos mucho en cómo gestionar las emociones nuestras, de lo que tiene que ver en el proceso de diseño, y de la persona, ¿no? Una obra implica mucho estrés. Y no solamente la obra en sí misma, sino que la persona puede estar necesitando hacer una transformación porque está viviendo una situación particular, quizás de un duelo, quizás al revés, de que es mi primera casa y los nervios que eso implica. Y uno como profesional necesita tener herramientas para poder acompañar a la persona en eso, ¿no? En todas las emociones que se ponen en juego cuando nosotros estamos de alguna forma ayudándolos a crear la experiencia de habitar su hogar. Yo estoy feliz de formar parte de ADIP. La verdad es que desde el primer momento, incluso siendo estudiante, me abrieron las puertas. Me permitió capacitarme, me permitió conocer distintas áreas del interiorismo y en esta nueva etapa de mi carrera profesional, en la cual me estoy independizando, que dejé de trabajar de dependencia y estoy como forjando mi nuevo camino, me abrió las puertas, me permitió contar mi historia, contar esta visión diferente sobre el diseño de interiores, ser escuchada, ser acompañada. La verdad es que estoy feliz y creo que es fundamental poder tener una asociación que nos potencie a todos, ¿no? y que podamos cada uno desarrollar su propia forma de trabajar el interiorismo. La verdad es que es algo que me lo pregunto a diario y si bien todavía no tengo una idea tan clara de dónde quiero, sí sé lo que me gustaría haber alcanzado. Me gustaría haber podido transformar la vida de muchas personas, haber podido dejar una huella en lo que tiene que ver con una forma distinta de pensar y de percibir nuestros espacios y de un poco conectarnos todos con nuestra imperfección, ¿no? y entender que nosotros no somos perfectos y que nuestros espacios tampoco tienen por qué serlo. Y si en 5 años logro haber como esparcido este mensaje a más personas y haber logrado generar una comunidad de personas que me acompañen en esta forma y en esta visión de entender y de pensar el interiorismo, creo que eso sería como algo que me encantaría poder alcanzar de acá a 5 o 10 años. Y otra de las cosas que me gustaría tener de acá a
5 años, y si puede ser antes mejor, es tener un equipo de trabajo. Desde que me recibí, incluso en facultad, siempre trabajé en equipo y es algo que para mí es fundamental. Me encanta integrar distintas miradas para un mismo objetivo. Creo que es fundamental y que es enriquecedor. Y la verdad es que emprender solo es difícil, por más de que uno está convencido de lo que hace, muchas veces en el camino nos podemos perder, nos podemos equivocar, nos podemos tropezar, y qué importante es contar con un equipo. Así que tener un equipo de trabajo que me ayude en áreas en las que por ahí no soy tan experta, y también que me acompañe y que me impulse en distintas etapas, para mí eso sería también como otro objetivo de acá a 5 años.